Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que súper bien. De verdad que sí. Les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito de chismecito y noticias del espectáculo, ese espacio donde nos juntamos a desmenuzar las últimas bombas del mundo de la farándula y a compartir nuestras opiniones sin tapujos. Hoy prepárense porque les traigo un tema que la verdad me tiene en llamas. Ya saben que cuando hay un buen chisme, aquí estamos nosotros, listos para analizarlo con lupa y darles todos los detalles jugosos que merecen. Así que acomódense, agarren su bebida favorita y, redoble de tambores, por favor. Hoy vamos a hablar de la supuesta boda secreta de Can Yaman y de Method Demir. Sí, señores y señoras, así como lo escuchan. Esa pareja que incendió nuestras pantallas en Pájaro Soñador, esa química que nos hizo creer en el amor a primera vista y que nos dejó suspirando en cada capítulo, parece que habría decidido dar el gran paso y llevar su romance de la ficción a la vida real. ¿Y de qué manera? Lo sé. La sola idea ya es para volverse locos. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción y empecemos a soñar con una segunda luna de miel para estos dos tortolitos, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse a este canal ya mismo. Si son nuevos por aquí, no se pueden perder ni una sola de las exclusivas que les traigo. Aquí la información llega primero, calentita y con todos los detalles que ustedes quieren saber. Así que activen la campanita de notificaciones para que no se les escape ni un solo vídeo y puedan unirse a nuestra gran comunidad de chismosos de corazón. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de rumores y a desmenuzar cada detalle de esta historia que promete dejarnos con la boca abierta. Bien, empecemos por el principio, como dice el dicho. Todos, absolutamente todos, recordamos el fenómeno que fue Pájaro Soñador, ¿verdad? Esa serie que conquistó corazones en cada rincón del planeta, que nos hizo enamorarnos perdidamente de la historia de Sanem y Can. La química que desprendían Can Yaman y de Method Demir era algo que nunca habíamos visto antes. Era innegable, palpable, casi eléctrica. En cada escena, en cada mirada, en cada roce accidental, se respiraba una pasión arrolladora que traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con que ese amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Los fans, por supuesto, estábamos enloquecidos, creando miles de teorías, analizando cada detalle y soñando con que el romance de Sanem y Can se hiciera realidad en la vida real. Pero como suele pasar en este mundo volátil y lleno de sorpresas del espectáculo, las cosas tomaron caminos inesperados. Ambos continuaron sus carreras, conocieron otras personas, se involucraron en nuevos proyectos y parecía que el romance de Sanem y Can había quedado como un bonito recuerdo, un capítulo cerrado en nuestra memoria colectiva. O eso era lo que nos hicieron creer. Y es aquí donde la trama se complica y donde la historia se pone realmente interesante, porque las segundas partes, como bien sabemos, a veces sí pueden ser mejores que las primeras. Durante los últimos meses, y esto no es un secreto para nadie que sigue de cerca el mundo del espectáculo, han empezado a circular rumores, primero muy tímidos, casi susurros, luego cada vez más fuertes y contundentes, sobre una posible reconciliación entre Can y Demet. Al principio, les confieso, no les di mucha importancia. Uno ya sabe cómo funcionan las cosas en la farándula, los rumores van y vienen, y muchas veces no tienen ninguna base real. Pero luego empezaron a aparecer señales, indicios como los llamaría Sherlock Holmes, que nos hicieron dudar de nuestra propia incredulidad. Fotos casuales en lugares coincidentes, comentarios sutiles de amigos cercanos a la pareja, mensajes en redes sociales que parecían tener un doble sentido. Demasiadas coincidencias para ser solo casualidades. Y es que, como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae, y en este caso, el río estaba sonando con la fuerza de un tsunami. Pero el verdadero bombazo, el plato fuerte de este menú de chismes, llegó hace unas pocas semanas. Empezaron a surgir rumores, a través de diferentes medios de comunicación turcos y también algunos portales internacionales de farándula, de que Can y Demet no solo se habrían reconciliado, sino que habrían dado el siguiente paso y se habrían casado en secreto. Sí, amigos, una boda íntima alejada de los focos y de la atención mediática, como si se tratase de una misión secreta de espionaje. Imagínense el shock, la sorpresa, el susto y, por supuesto, la inmensa emoción que sentimos al leer estas primeras informaciones. Era como si se nos hubiera revelado un secreto guardado bajo 7 llaves y al mismo tiempo, la confirmación de un deseo que llevábamos guardando en nuestros corazones desde que vimos juntos por primera vez a Sanem y Can.
Por supuesto, como es natural, al principio muchos no creímos en esta historia. Era demasiado bueno para ser verdad, pensamos. Demasiado peliculero, demasiado perfecto para ser real. Pero luego, como buenos detectives del chisme que somos, empezamos a investigar, a indagar, a buscar más información, a contrastar fuentes y nos encontramos con detalles que, por lo menos, resultan bastante intrigantes. Detalles que merecen ser analizados con lupa y que, como mínimo, nos hacen dudar de nuestra propia incredulidad. Por ejemplo, algunas fuentes cercanas a la pareja, personas que por supuesto prefirieron mantener su anonimato para no meterse en problemas, claro está, confirmaron que ambos se habrían tomado un tiempo lejos de sus compromisos laborales en fechas que, o casualidad, coinciden perfectamente. Tiempo que, según estas mismas fuentes, habrían aprovechado para realizar la supuesta boda. ¿Demasiada coincidencia? También se habla de una ceremonia muy privada, extremadamente exclusiva, a la que solo habrían asistido familiares y amigos más cercanos de ambos, personas de total confianza que habrían guardado el secreto con la discreción de un agente encubierto. Y esta parte es muy importante porque si hay algo que caracteriza a Cán y Demet, es su hermetismo y su deseo de mantener su vida privada alejada de la atención mediática. Así que el hecho de que hayan optado por una ceremonia secreta, lejos de los flashes y de los paparazzi, encaja perfectamente con su forma de ser. Y aquí es donde la historia se pone aún más jugosa y llegamos a la parte que más nos interesa, los detalles exclusivos de los que les hablaba al inicio de este vídeo, esos datos que nos hacen preguntarnos si todo esto no será más que un sueño hecho realidad. Según estas fuentes, la boda se habría celebrado en un lugar muy especial para ambos, un rincón apartado en la costa turca, con vistas al maravilloso mar Egeo. Un lugar que, según se dice, les recuerda a los paisajes que compartieron durante el rodaje de Pájaro Soñador, esa serie que los unió y que marcó sus vidas para siempre. Un lugar con significado, un sitio que evoca recuerdos y sentimientos, ¿no les parece romántico? La ceremonia habría sido sencilla, pero cargada de emotividad, con votos escritos por ellos mismos, donde expresarían sus más sinceros sentimientos. Se dice que la atmósfera era de un romanticismo abrumador, que los invitados no pudieron evitar emocionarse al ver a Cán y Demet declarándose su amor eterno. Una ceremonia que, lejos de ser un evento ostentoso y lleno de lujos, se habría centrado en lo más importante, el amor puro y sincero que se profesan Cán y Demet. Se comenta además que Demet habría lucido un vestido blanco de corte sencillo pero elegante, diseñado por un modisto turco muy reconocido. Un vestido que, según las descripciones, resaltaba su belleza natural y que la hacía ver como una verdadera princesa de cuento de hadas. Cán, por su parte, habría optado por un traje clásico, también en tonos claros, que lo hacía ver como el príncipe azul que siempre hemos imaginado. Y como detalle especial, se dice que ambos habrían llevado anillos con un diseño único, grabado con sus iniciales y una pequeña frase que solo ellos conocen, un secreto guardado entre ambos que simboliza su amor. Pero la historia no termina aquí, señores, porque aún nos queda un último capítulo. También se habla de la luna de miel, que ambos habrían disfrutado después de la boda. Según estas mismas fuentes, habrían pasado unos días en un paraíso tropical, lejos de todo y de todos, dedicándose exclusivamente el uno al otro, disfrutando de su recién estrenada vida de casados. Un lugar, por supuesto, mantenido en secreto para evitar la invasión de los medios de comunicación y de los fans. Un refugio donde habrían podido desconectar del mundo exterior y conectar el uno con el otro. Claro, todo esto son rumores, información no confirmada y es importante que lo tomemos como tal. Ni Cán ni Demet han confirmado o desmentido esta noticia, algo que, por cierto, ha alimentado aún más las especulaciones y ha dado pie a todo tipo de teorías. Pero pensándolo bien, ¿no es acaso eso lo que suelen hacer las celebridades cuando quieren mantener su vida privada al margen de los medios? ¿No es acaso el silencio la mejor estrategia cuando se trata de proteger algo tan sagrado como el amor? A veces, como dice el dicho, el silencio vale más que 1000 palabras, y en este caso, el silencio de Cán y Demet podría ser la confirmación de que, efectivamente, los rumores son ciertos. Y es que si lo pensamos fríamente tendría todo el sentido del mundo. Cán y Demet ya han demostrado en el pasado que son muy reservados con su vida privada, que prefieren mantener sus relaciones alejadas del ojo público y que no disfrutan de la intromisión de los medios en sus vidas. No olvidemos que ambos han sufrido el acoso de los medios y de los fans en el pasado, así que es comprensible que esta vez hayan querido vivir su romance en la intimidad, lejos de los flashes y de la presión mediática.
¿Quién puede culparlos por querer proteger su felicidad? Además, el hecho de que no hayan compartido nada en sus redes sociales también podría ser una señal. ¿No es acaso extraño que dos personas tan activas en las redes como Khan y Demet se mantengan tan silenciosas con respecto a este tema? ¿No será que quieren mantener esta felicidad solo para ellos? ¿Acaso no les da la sensación de que han decidido compartir solo la parte que quieren y guardar el resto para ellos? También debemos tener en cuenta que en el mundo de las celebridades, es muy común que las bodas se celebren en secreto. Es una manera de evitar el caos, las multitudes, la presión de los medios y la invasión de la privacidad. Así que la idea de que Khan y Demet hayan optado por esta opción, no es tan descabellada como podría parecer en un primer momento. De hecho, es más común de lo que pensamos. Por supuesto, los fans, nosotros, estamos ansiosos por saber la verdad, por tener una confirmación oficial de esta noticia que nos ha dejado con el corazón en la mano. Y aunque entendemos su deseo de privacidad, no podemos evitar soñar con verlos felices, juntos, enamorados como Sanem y Khan. Queremos la foto oficial, queremos el mensaje de confirmación, queremos saber que nuestra fantasía se ha convertido en realidad. Y es que si esta noticia es cierta, sería una prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la distancia y el tiempo. Sería una demostración de que a veces, los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. Y eso, amigos míos, es algo que nos llena de esperanza y de alegría. Nos hace creer que el amor verdadero existe y que a veces, los finales felices no son solo cosa de las películas. Por supuesto, no todos son rosas. Hay quienes se mantienen escépticos y no creen en esta historia. Algunos piensan que es solo un rumor más, una manera de generar atención mediática, una cortina de humo que esconde algo más. Otros incluso aseguran que es una estrategia de marketing para promocionar algún nuevo proyecto en el que podrían estar trabajando juntos para generar interés y expectativa. Y como siempre, hay quienes no quieren creer en el amor y que se regocijan en el escepticismo. Pero sinceramente yo quiero creer que esta vez es diferente. Quiero creer que Khan y Demet han encontrado de nuevo el amor y que han decidido dar este importante paso en sus vidas. Quiero creer que el romance que nos enamoró en Pájaro Soñador ha vuelto a florecer en la vida real. Quiero creer que el amor verdadero existe y que ellos son la prueba viviente de ello. Y por supuesto voy a seguir investigando, buscando más información y manteniéndolos al tanto de cualquier novedad que surja. Porque como les dije al principio, aquí en este canal, la información llega primero y calentita. Así que no se despeguen de la pantalla y estén atentos a mis próximos vídeos, porque esta historia aún no ha terminado. Esta novela de la vida real está apenas en el primer capítulo y estoy segura de que nos deparará muchas sorpresas más. Además, quiero escuchar sus opiniones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen en esta historia? ¿Les gustaría que fuera verdad? ¿Qué les dice su instinto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus puntos de vista. Y recuerden, este es un espacio para todos, así que siéntanse libres de expresar lo que piensan, sin tapujos, sin miedo a ser juzgados. Aquí todos somos una gran familia, unidos por el amor al chisme y al mundo del espectáculo. Ahora bien, más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es respetar la decisión de Khan y Demet. Si deciden mantener su vida privada en secreto, debemos entenderlo y aceptarlo. Al final, son ellos quienes tienen derecho a vivir su amor a su manera y a su propio ritmo. Nosotros como fans debemos respetar su decisión, aunque nos maten las ganas de saber cada detalle. Pero por supuesto, eso no quita que podamos seguir soñando, que podamos seguir imaginando cómo sería su vida juntos, como pareja, como marido y mujer. Porque seamos sinceros, la química que tienen es innegable y todos, en el fondo, queremos verlos felices. Queremos ver cómo su amor se consolida y se fortalece. Queremos ser testigos de su felicidad. Y es que hay parejas que son especiales, que tienen una conexión única, que traspasan la pantalla y llegan directo a nuestros corazones. Y Khan y Demet son, sin duda, una de esas parejas. Así que por más que intentemos ser racionales, es imposible no sentir una pequeña esperanza de que esta noticia sea cierta. Es como si el destino los hubiera unido y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Además, en un mundo tan lleno de noticias negativas, es lindo tener una historia como esta que nos haga soñar, que nos recuerde que el amor existe y que a veces, los finales felices sí son posibles.
Así que independientemente de lo que pase, yo voy a seguir creyendo en el amor y en la posibilidad de que Sanem y Can hayan encontrado su propio cuento de hadas. Y no pierdo la esperanza de que algún día, ellos mismos nos confirmen esta hermosa noticia. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo, aunque me quedaría horas hablando de este chisme. Como ven, la historia de la supuesta boda secreta de Can y Demet es un misterio que todavía no tiene respuesta. Pero por lo menos hemos podido analizar toda la información que ha surgido hasta ahora y nos hemos entretenido un rato especulando sobre este chisme bomba. Hemos jugado a ser detectives del corazón y hemos creado nuestras propias teorías. Es importante recordar que esto es un chisme, que no hay nada confirmado, así que debemos tomarlo con calma y no crear falsas expectativas. Sin embargo, también es lindo soñar y tener esperanzas, así que ¿por qué no disfrutar de este momento? ¿Por qué no dejarnos llevar por la magia del amor y soñar con el final feliz de Sanem y Can? Agradezco de corazón que me hayan acompañado en este vídeo y que hayan compartido conmigo este chisme tan jugoso. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí, así que no olviden dejar sus comentarios aquí abajo y contarme qué les pareció esta historia. Los leo siempre y disfruto mucho de sus opiniones. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos para que esta información llegue a más personas. Entre más seamos, más divertido será todo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, porque aquí siempre encontrarán las noticias más exclusivas y entretenidas del mundo del espectáculo. Este es su lugar, su espacio para el chisme y la diversión. Ahora sí, me despido con un beso enorme y un abrazo apretadito. No se olviden que los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito para todos. Hasta la próxima. Ciao. Y no se olviden de soñar con el amor, que siempre vale la pena.